21 de mayo de 1982. Eran las 10:34 de una mañana helada, de un cielo color panza de burro sobre el estrecho de San Carlos, en nuestras Malvinas. El teniente Iñaki Aguirre, el vasco, para toda la 5ª Brigada Aérea, con sus 26 años a cuestas, volaba su A-4B Skyhawk, al que llamaba el Pampero, a no más de 10 metros sobre las aguas grises y turbulentas del Atlántico Sur. El altímetro era una aguja inútil, clavada en el cero. La única referencia era el spray salino que golpeaba la cúpula de la cabina, una caricia helada de la muerte. De pronto, al quebrar el cuello de una bahía, vio algo que hizo que la sangre se le convirtiera en hielo y fuego al mismo tiempo. Allá, anclada en el corazón del estrecho, en lo que los británicos ya llamaban el Callejón de las Bombas, se desplegaba la flota de desembarco de la Royal Navy. Fragatas, destructores, buques de asalto. Un nido de víboras de acero gris escupiendo misiles SEACAT y metralla de 40 milímetros. Eran 4 halcones argentinos contra un enjambre de buques de guerra y la siempre presente amenaza de la patrulla aérea de combate de los Sea-Harries. Cualquier manual de ataque aeronaval, cualquier doctrina escrita en la comodidad de una academia, habría dictado abortar la misión. Eran demasiados, el riesgo era incalculable. La lógica militar exigía esperar una mejor oportunidad, un ataque coordinado, una distracción. Pero, el vasco, Aguirre no había llegado hasta el culo del mundo para leer manuales. En su lugar, hizo algo que sus instructores en Mendoza habrían calificado no ya de suicidio, sino de pura y soberana demencia. Por la radio, su voz sonó ronca, cortante, un mandato más que una orden: ahora, carajo. A ras del agua hasta las barbas. Se aferró a la palanca de mando, bajó la nariz de el Pampero aún más, hasta que sintió que las olas le lamían el fuselaje, y aceleró directo hacia el corazón de la flota enemiga. Solo, rompiendo la formación por una fracción de segundo para ofrecer el perfil más bajo posible, sin un plan aparente más que la furia y la velocidad. Lo que los artilleros antiaéreos ingleses y los pilotos de Harrier que venían en camino no sabían, no podían concebir, era que estaban a punto de enfrentarse a la táctica de combate más visceral y letal de la Fuerza Aérea Argentina. Una técnica que no se aprendió en ninguna escuela de guerra. Una técnica que nació en la inmensidad de la pampa, persiguiendo el animal más astuto y escurridizo de la llanura argentina, el zorro colorado. Para entender cómo un muchacho criado en una estancia cerca de Guaminí, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, desarrolló una forma de atacar que desafiaba toda lógica militar, tenemos que rebobinar la cinta hasta el verano de 1975. Iñaki Aguirre tenía 19 años. Ayudaba a su padre en la estancia familiar, La Candelaria, un mar de pasto y horizontes infinitos a leguas de cualquier pueblo con ínfulas de ciudad. Su principal tarea, además de trabajar con la hacienda, era proteger los corderos recién nacidos de los zorros. Y los zorros de la pampa son distintos a cualquier otro predador. No tienen la fuerza del puma, pero les sobra maña. Son más grandes, más vivos, casi fantasmas que se escurren entre los pajonales. Los métodos de caza tradicionales, con ellos, eran una pérdida de tiempo. Las trampas, el cepo, las olían a la distancia. Los perros galgos, aunque veloces en campo abierto, eran burlados en la espesura de un monte de Caldén. Usar un fusil desde lejos requería una paciencia que el campo no te regala, y el zorro, menos. Así que el joven Iñaki, aburrido de fracasar, desarrolló su propio método, una herejía para los cánones camperos. El zorro espera que el cazador actúe como un cazador, viejo, le explicó una tarde a su padre mientras mateaban bajo un ombú. Espera que te escondas, que lo aceches con sigilo, que tengas paciencia. El bicho está programado para eso. Así que yo hago exactamente todo lo contrario. Su técnica era de una simpleza brutal, casi primitiva, pero diabólicamente contraintuitiva. En lugar de acechar al zorro a caballo, se subía a una vieja camioneta Ford, destartalada y ruidosa, y en cuanto avistaba uno, en vez de frenar y apuntar, pisaba el acelerador a fondo y se le iba directamente encima, a toda velocidad, haciendo un ruido infernal. Sin esconderse, sin la más mínima sutileza.
El zorro, un animal cuya supervivencia depende de anticipar amenazas lentas y calculadas, de medir distancias y vientos, se quedaba paralizado por un instante. Su cerebro animal no podía procesar esa nueva variable, una amenaza que no era furtiva, sino frontal, ruidosa y demencialmente rápida. Ese momento de confusión, ese segundo o dos de indecisión pura, era todo lo que el vasco necesitaba. Un volantazo brusco para ponerse a tiro, la escopeta recortada que llevaba en el asiento del acompañante, un disparo certero. Un zorro menos. Sos un animal, pibe. Un salvaje, le gritaba su padre, mitad enojado, mitad admirado. Ningún cazador serio hace esa pelotudez. Pero el pibe Iñaki mataba más zorros que todos los peones de la estancia juntos. 3 veces más, según la cuenta de cueros que su padre llevaba religiosamente en un galpón. 7 años después, en el cielo helado de Malvinas, esa pelotudez campera estaba a punto de convertir al teniente Aguirre en una leyenda viviente de los halcones, en la peor pesadilla de la Royal Navy. Enero de 1982. Base aérea del Plumerillo, Mendoza. Iñaki Aguirre acababa de ser confirmado en el Grupo 5 de caza. Tenía 25 años, 0 derribos confirmados, y una reputación de ser un piloto talentoso pero visceral, demasiado impulsivo para el gusto de sus superiores. Sus evaluaciones de entrenamiento lo describían como competente, con arrojo excepcional, pero con una disciplina táctica cuestionable. Sus maniobras eran poco ortodoxas, casi una afrenta a la doctrina. Pero algo hizo, clic, en su cabeza en su primera misión de combate real, ya operando desde la base aérea de Río Gallegos, en la Patagonia. El escuadrón, una escuadrilla de 4 Besky Hawk, tenía la misión de atacar buques de reabastecimiento británicos al este de la isla Soledad. A medio camino, el radar de Puerto Argentino les avisó de la presencia de una PAC de Jerries. El líder de la escuadrilla ordenó una maniobra de aproximación estándar, eyectar las bombas, ganar algo de altura si era posible para tener energía, y enfrentar al enemigo en una formación coordinada de defensa mutua. El vasco no escuchó, o eligió no escuchar. En lugar de seguir el protocolo, hizo exactamente lo que hacía con los zorros en la pampa. Inclinó su Skyhawk hacia el mar, pegó el avión a las olas hasta casi peinarlas, y aceleró a fondo, directo hacia la posición estimada de los Jerries, desapareciendo del radar de todos. Volaba tan bajo que era invisible. El piloto inglés líder, un veterano de la RAF condecorado, con cientos de horas de vuelo, hizo exactamente lo que hacía el zorro, se confundió por un instante. Quizás 2. Sus instrumentos y su entrenamiento le decían que el enemigo debía estar más arriba, maniobrando para un combate a media altura. No podía procesar lo que sus ojos apenas vislumbraban, una estela de espuma en el mar que se movía a 800 km por hora. Un avión de ataque volando por debajo del nivel de su propio radar, una locura táctica. En esos 2 segundos de incredulidad, el vasco tiró de la palanca hacia atrás con una violencia brutal, su avión trepó como un cohete, y antes de que el piloto inglés pudiera reaccionar, se encontró con la panza del Skyhawk argentino en su mira. El rugido de los 2 cañones Colt MK12 de 20 mm fue ensordecedor. 100 balas por segundo. El Sea Harrier no explotó, simplemente se desintegró en una bola de fuego y metal. Primera victoria confirmada para el vasco. Pero lo que ocurrió después es lo que transformó un acto de audacia en una técnica revolucionaria. Cuando regresó a la base en Río Gallegos, con el combustible justo y el fuselaje salpicado de sal, sus superiores estaban que trinaban. Eso fue un acto de insubordinación y un suicidio, le gritó el jefe del escuadrón, un hombre curtido en 1000 batallas simuladas pero ninguna real. Abandonaste tu posición, rompiste la formación, te regalaste al enemigo sin cobertura. Podrías haberte matado y haber comprometido a toda la escuadrilla. El vasco intentó explicar su lógica. La lógica del zorro, la confusión del enemigo, el factor sorpresa, la ventaja de lo inesperado, de lo que el otro no puede creer que estés haciendo. Esa es la estupidez más grande que he escuchado en mi vida, replicó el comandante.
Los pilotos de la Royal Navy son profesionales, che. No son zorros del campo. Pero Iñaki sabía algo que el comandante, con toda su doctrina, no entendía. Los pilotos de combate, especialmente los veteranos, los más condecorados, desarrollan instintos, patrones, expectativas. Están entrenados para anticipar maniobras estándar y responder con contramedidas estándar. Su cerebro funciona en base a un árbol de decisiones lógicas. Cuando un enemigo hace algo completamente fuera de ese libreto, algo que bordea la locura, esos instintos fallan. El cerebro necesita un tiempo precioso para procesar la nueva información, para recalcular, para desarrollar una respuesta. Y en un combate aéreo, donde las decisiones se miden en décimas de segundo, ese tiempo de procesamiento es la diferencia entre un responso fúnebre y una vuelta a casa. Los zorros son los bichos más inteligentes y calculadores de la pampa, mi capitán, le dijo el vasco a un compañero esa noche, mientras tomaban un café aguado en la cantina de la base. Y mi técnica funcionaba con ellos. Los pilotos ingleses serán muy buenos, pero le aseguro que no son más listos que un zorro viejo de Guaminí. Durante los meses siguientes, en el fragor de la guerra, el vasco refinó su técnica demencial. Descubrió que la velocidad y la altitud cero eran la clave. Cuanto más rápido y más bajo se aproximaba, mayor era la confusión del enemigo, tanto de los barcos como de los aviones. Empezó a usar la geografía de las islas como un aliado, volando por cañadones y valles para enmascarar su aproximación hasta el último segundo. Convirtió la topografía de Malvinas en su cómplice. También descubrió el ángulo de ataque óptimo para los buques, no de frente a la proa, donde se concentraba la defensa antiaérea, sino desde un ángulo de 20 o 30 grados por el través, apareciendo de la nada, justo por encima de las olas, donde los radares eran ciegos y los artilleros no tenían tiempo de reaccionar. Y lo más importante, aprendió cuándo no usarla. Esta locura solo funciona contra los que se creen que saben cómo tenés que actuar, contra los que siguen el manual a rajatabla, explicaba a los pilotos más jóvenes que lo miraban con una mezcla de pavor y admiración. Contra los novatos, contra los que están tan cagados de miedo que no saben ni qué esperar, no tiene el mismo efecto. Con esos, hay que usar las tácticas de siempre. Lo que hace que esta historia sea extraordinaria no son solo los números, aunque los números son impresionantes. Para finales de mayo de 1982, Iñaki, el vasco, Aguirre tenía confirmados el hundimiento de una fragata, daños graves a un destructor, y 2 Sea Harriers derribados. Lo extraordinario es cómo lo conseguía. Un análisis de sus informes de combate, si uno se toma el trabajo de leerlos, revela un patrón escalofriante y consistente. El 80% de sus ataques exitosos a buques ocurrieron en los primeros 25 segundos desde que era detectado visualmente. El buque enemigo promedio era alcanzado antes de que sus sistemas de defensa automatizados pudieran bloquearlo. El 90% de sus ataques fueron ejecutados a una altitud inferior a los 15 metros, un perfil de vuelo que la doctrina naval de la OTAN consideraba materialmente imposible de mantener en combate. Sus 2 victorias aéreas ocurrieron en combates que duraron menos de un minuto. Su técnica no era un combate aéreo tradicional, era una emboscada de alta velocidad, un malón aéreo disfrazado de misión suicida. El 25 de mayo de 1982, en el Día de la Patria, el vasco, Aguirre escribió la página más legendaria de su carrera. Su escuadrilla, los Tordos, fue enviada a atacar el corazón del dispositivo británico al norte del estrecho. La inteligencia informaba de la presencia de 2 portaaviones. Cuando llegaron a la zona, después de un reabastecimiento en vuelo que les heló los huesos, lo que encontraron fue el infierno. No solo los portaaviones, sino toda su escolta, un círculo de destructores y fragatas erizado de misiles. Y sobre ellos, una formación masiva de Sea Harriers. Eran al menos 8 cazas enemigos contra los 4 Skyhawks argentinos. El líder de la escuadrilla ordenó por radio una maniobra evasiva, atacar un blanco de oportunidad en la periferia y escapar. Negativo, gritó, el vasco, por la radio, una voz que pareció quebrar el plexiglas de la cabina. Permiso para atacar el blanco principal. El permiso fue denegado.
lo hizo de todos modos. Inclinó su pampero y, como un perro cimarrón, se lanzó en solitario hacia el portaaviones más cercano, el HMS Invincible. Los otros 3 pilotos de su escuadrilla, que ya habían visto funcionar su locura una y otra vez, que lo habrían seguido al mismo infierno, dudaron un segundo y luego, con un grito de guerra que saturó la frecuencia, lo siguieron. Lo que pasó en los siguientes 5 minutos se convirtió en leyenda, en un relato susurrado con admiración en todas las bases aéreas del continente. El Vasco voló a través de una cortina de fuego que habría desintegrado a cualquier otro. Misiles, trazadoras, el cielo se convirtió en una telaraña de acero y muerte. Su primer objetivo fue una fragata de escolta. Pasó tan bajo que los marineros en cubierta pudieron verle el rostro. La bomba de 500 libras que soltó rebotó en el agua, como en los viejos entrenamientos, y se incrustó en el casco del buque, partiéndolo en 2. 1 minuto y 10 segundos después del inicio del ataque, mientras esquivaba un Sea Harrier que le venía a la cola, invirtió los roles, forzó al piloto inglés a un combate a baja altura para el que no estaba entrenado, y lo derribó. 2 minutos y 40 segundos, ya estaba sobre el portaaviones. La defensa del gigante de acero era impenetrable, pero el Vasco siguió adelante. Lanzó su última bomba, que impactó en la base de la torre de control, y escapó peinando las antenas del buque, dejando tras de sí una estela de humo negro y caos. Para cuando la defensa británica logró reorganizarse, el escuadrón del Vasco había hundido una fragata, averiado gravemente un portaaviones y derribado un Sea Harrier. 3 de los 4 aviones argentinos lograron volver a casa. La audacia había vencido a la tecnología. 4 de los tripulantes del buque hundido, rescatados más tarde, declararon haber visto al avión atacante volar tan bajo que su estela levantaba agua del mar. Un piloto veterano, paralizado por una técnica que su mente no podía procesar. El 5.º ataque exitoso fue al portaaviones, mientras los otros Harriers intentaban interceptar a sus compañeros. El sexto fue el derribo del Harrier, mientras éste intentaba huir para ganar altura. Después de esa misión, los superiores de Iñaki Aguirre dejaron de cuestionar su técnica. El comandante de la Fuerza Aérea Sur escribió en su informe diario: el teniente Aguirre ha desarrollado un enfoque de combate aeronaval que, si bien viola principios tácticos establecidos, produce resultados consistentemente superiores. Recomiendo que su método sea estudiado para una posible incorporación en la doctrina. Pero había un problema, el mismo que antes. La técnica del Vasco funcionaba porque era inesperada, porque era la firma de un solo hombre, de un loco. Si todos los pilotos argentinos empezaban a usarla, los ingleses se adaptarían, desarrollarían contramedidas. La ventaja, la sorpresa, desaparecería. Así que la técnica nunca se formalizó, nunca se enseñó en las aulas. Permaneció como el secreto personal de un estanciero de la Pampa que veía a los almirantes de la Royal Navy como zorros con charreteras. Para principios de junio de 1982, el teniente Iñaki Aguirre tenía un palmarés que quitaba el aliento. Era el as más letal de la Fuerza Aérea en Malvinas. Más que cualquier piloto de Dagger, más que cualquier piloto de Mirage. Y lo había logrado con una técnica que sus instructores llamaron pelotuda, una técnica que violaba cada principio de combate que le habían enseñado. Una técnica aprendida corriendo zorros en una camioneta destartalada. La ironía es que el Vasco nunca pretendió ser un héroe. Nunca buscó la gloria. En las pocas y breves cartas que le escribía a su familia, rara vez mencionaba sus victorias. Acá solo hago mi trabajo, vieja, le escribió a su madre a fines de mayo. De la misma manera que hacía mi trabajo en la estancia. Los gringos son buenos, tienen de todo, pero no son más difíciles que un zorro viejo y mañero. El 8 de junio de 1982, el día que sella esta historia, Iñaki Aguirre estaba volando su misión de combate número 43. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando su escuadrilla detectó los buques de desembarco Sir Galahad y Sir Tristram en Bahía Agradable. Hizo exactamente lo que siempre hacía. Se lanzó en picado desde la cobertura de las colinas, solo, a máxima velocidad, besando el agua, directo hacia el enemigo.
En los primeros 90 segundos, su sección de ataque inutilizó al Sir Galahad, convirtiéndolo en una pira flotante. Pilotos y artilleros británicos que no pudieron procesar lo que estaba pasando antes de que las bombas de 500 libras reventaran sus naves. Pero entonces, mientras escapaba del infierno que él mismo había creado, sucedió algo que ni el vasco había anticipado. Su Skyhawk fue alcanzado por la metralla de la explosión de otro avión argentino que atacaba a su lado. El motor empezó a fallar, el panel de instrumentos se convirtió en un árbol de Navidad de luces rojas. Perdió casi todos los controles. Apenas podía mantener el avión en el aire. Sabía que no llegaría al continente. Su única esperanza era intentar un aterrizaje de emergencia en la precaria pista de Puerto Argentino. Por la radio, avisó de su situación. Estaba herido, perdiendo combustible y aceite a chorros. Las baterías antiaéreas argentinas en tierra, apostadas en las colinas que rodeaban la capital, habían pasado el día bajo un acoso constante de la artillería naval británica y los vuelos de los Jerries. Estaban nerviosas, con el gatillo fácil. Al ver un avión solitario aproximándose bajo y rápido desde el este, humeando, asumieron lo peor, un Jerry en una pasada de ataque. Los sistemas de identificación amigo-enemigo eran precarios, las comunicaciones, un caos. Abrieron fuego. A las 4:47, 4 minutos después de haber protagonizado uno de los ataques más exitosos de la guerra, el A-4B Skyhawk de Iñaki Aguirre, el Pampero, fue alcanzado por el fuego de su propia gente. Murió a los 26 años. 43 misiones, un historial de combate legendario, derribado no por la Royal Navy, sino por sus propios compatriotas, que en la niebla de la guerra no pudieron reconocer a uno de los suyos. La tragedia de su muerte, una más en la larga lista de dolores de Malvinas, silenció temporalmente su legado. Pero lo que el vasco, Aguirre y tantos otros halcones demostraron en esos cielos australes sigue siendo una verdad incuestionable 40 años después. A veces, la mejor táctica es la que nadie espera. A veces, la sabiduría de los manuales es solo eso, convencional. Y a veces, un pibe del campo, con una técnica salvaje, puede poner de rodillas a la flota más poderosa del mundo. Porque los pilotos y marinos de su majestad esperaban enfrentarse a soldados argentinos. Estaban entrenados para eso. Tenían contramedidas para eso. No estaban entrenados, de ninguna manera, para enfrentarse a un cazador de zorros de la pampa. Después de la guerra, cuando se analizaron en detalle las tácticas empleadas, los analistas militares quedaron asombrados por los datos. Descubrieron que Iñaki tenía razón. Los pilotos, incluso los más veteranos, y los sistemas de armas más sofisticados, tienen un tiempo de procesamiento, una latencia, cuando se enfrentan a tácticas completamente inesperadas. Ese tiempo, medido en milisegundos, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero también descubrieron por qué su técnica no podía ser enseñada en una academia, porque no podía convertirse en doctrina. Requería un tipo específico de piloto. Alguien capaz de suprimir por completo el instinto de autopreservación. Alguien capaz de volar hacia una cortina de fuego sin dudar, sin calcular las probabilidades, sin considerar el riesgo. El teniente Aguirre no volaba hacia el enemigo a pesar del miedo, escribió un analista en un informe desclasificado años después. Volaba hacia el enemigo porque, en ese instante, no experimentaba el miedo de la misma manera que el resto. Su respuesta al estrés era diferente, casi anómala. Era un nivel de concentración y agresión total. Quizás era porque se había pasado la adolescencia corriendo a toda velocidad hacia zorros en la inmensidad de la pampa. Quizás era, simplemente, como estaba hecho su cerebro, su corazón. No importa la razón. Lo que importa es que funcionaba. Funcionaba de una manera terrible y gloriosa. Funcionaba como testimonio del coraje de nuestros pilotos. Decenas de buques británicos y pilotos de Jerry descubrieron demasiado tarde que se estaban enfrentando a algo que no podían comprender. Un cazador de zorros que aplicó la lógica indómita de la llanura al cielo helado de nuestras islas irredentas. Y esa, aunque trágica, es una historia que merece ser contada, una y otra vez.
para que nadie olvide la sangre y el coraje con que fue regada esa tierra.